Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Nahum, y nos corresponde el capítulo 2. Esperamos que usted tenga en sus manos las notas y bosquejos que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes porque, como se dará cuenta, este material es de mucha ayuda al estudiar este libro profético de Nahum. Ahora, en nuestro programa anterior vimos la justicia y la bondad de Dios demostrada en su decisión de destruir a Nínive y también al llevar las nuevas del Evangelio. Que Él tenía un maravilloso futuro para su pueblo, aunque en ese entonces ellos estaban pasando por un juicio severo de parte de la mano de Dios. Vamos a ver en los capítulos 2 y 3, o sea, el resto del libro de Nahum, la justicia y la bondad de Dios demostrada en la ejecución de su decisión de destruir a Nínive. Dios no simplemente habló de esto, sino que Dios lo hizo. Y Él destruyó esa ciudad de una manera muy destacada, por cierto, como veremos al proseguir en nuestro estudio de este capítulo. Ahora, el último versículo del capítulo 1 es en realidad parte del capítulo 2. Es decir que en la Biblia hebrea, el capítulo 2 comienza diciendo, «He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas». Este es un mensaje dirigido directa e inmediatamente al reino del sur. El reino del norte estaba siendo llevado a la cautividad, pero también tenía un mensaje para ellos. Dios tenía un mensaje que eran buenas noticias para ellos, y esto se aplica al reino del norte. Isaías también da el mismo mensaje y se aplicó al reino del sur, al tiempo de la cautividad babilónica. Ahora este mensaje aquí en Nahum tiene en vista al reino de Asiria. Ahora, cuando el apóstol Pablo citó esto allá en el capítulo 10 de su epístola a los Romanos, es en esa sección que se aplica a Israel, y mira hacia el futuro, cuando nuevamente las buenas nuevas serán llevadas a ese pueblo. Pero ese es un mensaje mundial que se puede aplicar también al día de hoy, ya que se nos dice, «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ellos tienen que ser enviados, y nosotros creemos que es Dios quien envía a sus mensajeros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No es porque tengan pies hermosos, sino porque han venido a traerles el mensaje. Puede que hayan viajado por barco o lo hayan hecho por avión. La idea es que han traído un mensaje. Y también puede haber sido por radio. En una ocasión, unos oyentes dijeron que el Dr. McGee, el autor de estos estudios bíblicos, estaba enfatizando demasiado las transmisiones radiales en el extranjero, pero que no hacía mucho por su propio país. Y él respondió que no se estaba olvidando de su país porque él creía que el Evangelio debía comenzar a predicarse en su propia Jerusalén, y que no debía dejar de predicarlo a nadie al dirigirse a otras partes. Así es que por medio de la radio estamos tratando de continuar alcanzando a muchos con el mensaje de salvación. También queremos dirigir este mensaje hasta los confines de la tierra, porque queremos que nuestros pies sean hermosos. No porque tengamos pies hermosos, porque sabemos muy bien que los pies no pueden ser hermosos. Pero nuestros pies deben ser calzados con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, que debemos estar preparados para llevar el mensaje a esta gente. Y queremos recorrer toda esta tierra por medio de la radio, llevando este mensaje. Es muy difícil poder recorrer las grandes distancias que nos separan los unos de los otros, pero usando un medio como la radio podemos hacerlo. Y esa es la razón por la cual estamos involucrados en este esfuerzo en el presente. Así es que aquí tenemos un tremendo versículo que es interpretado por el apóstol Pablo de una manera maravillosa. Y eso demuestra, amigo oyente, cómo uno puede dar una aplicación espiritual de la Escritura en lugar de interpretación. Estas dos Escrituras tienen una interpretación directa que tiene que ver con dos naciones distintas, pero tiene una aplicación para el mundo entero. Cuando entremos en la interpretación de este capítulo, vamos a ver esto en la ejecución de ese juicio, y será un juicio realmente terrible sobre Asiria, y la historia es testigo de eso. Dios lo presenta de una manera muy clara cuando Él dice, «Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil». Dios está diciendo que los iba a sepultar, amigo oyente, y eso fue cumplido exactamente. Bien, llegamos ahora a Nínive. Y Nínive va a recibir el mensaje que el juicio se acerca. El versículo 1 de este capítulo 2 dice, «Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder». Aquí tenemos a las fuerzas medo-babilónicas que llegaron bajo el comando de Ciáxeres y Nabopolassar.
Ellos fueron contra Asiria y la destruyeron. Es interesante notar lo que Nahum le dice aquí a Asiria, que debe reforzar su poder. Pensamos que el profeta puede estar utilizando un poco de sarcasmo aquí, porque los asirios no le tenían miedo a nadie. Ellos pensaban que tenían una fortaleza inexpugnable, y que podían soportar cualquier clase de juicio. Bueno, Dios está diciéndole a esta nación aquí que va a ser destruida. Y en el versículo 2 de este capítulo 2 de Nahum leemos, «Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones». Esta es una profecía detallada que es muy correcta, por cierto, ya que los hechos históricos indican que esto tuvo lugar entonces. Y habla de la finalidad del castigo de Dios sobre la nación asiria, una nación que nunca iba a regresar. Y así fue como sucedió. Nunca regresó. Babilonia sí regresará, y también regresarán otras naciones. Pero Asiria, que antes, en el pasado, en el mundo antiguo, era una de las grandes potencias mundiales, no regresará. Y Dios presenta eso de una manera muy clara, por cierto. Ahora, la captura de Nínive se describe aquí de una manera realmente aterradora, y nos revela lo terrible que fue todo eso. Usted podría escribir sobre todo este pasaje aquí la siguiente inscripción: «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Esta nación había sido una de las más brutales y terribles que el mundo haya conocido. Cuando estuvimos estudiando el libro de Jonás, señalamos entonces el hecho de que una de las cosas que hacían los asirios a sus enemigos era enterrarlos vivos en la arena del desierto. Los enterraban y dejaban que solamente sobresaliera su cabeza. Luego colocaban una lengüeta de cuero a través de la lengua de la víctima y las dejaban allí para que sufrieran al sol del desierto, y éstos enloquecían primero y luego morían. Esas pues eran algunas de las cositas que hacían los asirios. También tenían otras sorpresas para sus enemigos. Y se cuenta que cuando el ejército asirio marchaba contra algún país, el enemigo delante de ellos, en muchos lugares, una comunidad completa llegaba a suicidarse antes que caer en las manos de los asirios. En el mundo antiguo, esta era una nación muy temida, por cierto. Y aquí vemos ahora que ellos están comenzando a moverse, pero el movimiento ahora es en otra dirección. Ellos ya no son más los agresores, sino que son los medos y los babilonios quienes venían contra ellos. Ahora, en el comienzo del versículo 3 tenemos, «El escudo de sus valientes estará enrojecido». Bueno, esto no era enrojecido con sangre, como piensan algunos. A los asirios les gustaba mucho el color rojo, el color escarlata, y uno puede ver eso en muchas cosas, especialmente en el arte, en sus cuadros. Este era el color que se había descubierto en ese lugar, y a ellos les gustaba mucho el color rojo. Hacían todo de ese color. Y hay algunos que opinan que ellos utilizaban escudos con una cubierta de cobre y que en la luz del sol el reflejo del cobre es de color rojo. Eso era pues lo que ocurría con ellos. ¿Y por qué lo utilizaban? Bueno, muchos creen que ellos lo utilizaban para atemorizar a sus enemigos. Usted sabe muy bien, amigo oyente, que en toda guerra uno trata de hacer creer al enemigo muchas cosas, además de luchar. Uno trata de atemorizar todo lo que más puede al enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se arrojó la bomba atómica sobre el Japón, antes se le había dado una advertencia al enemigo. Ahora, los japoneses pensaban que los americanos estaban hablando nada más y que no iban a hacer lo que decían. Pero esa es una ocasión cuando sí hicieron eso. Pero los japoneses no prestaron ninguna atención a esa advertencia. Esa fue una ocasión cuando una nación advirtió a otra de una acción de guerra, pero esa otra nación no prestó atención a la advertencia. Y con eso se terminó la guerra. Y aquí podemos ver que lo mismo está ocurriendo, y este enemigo es un enemigo muy brutal, y lo que ellos sembraron están cosechando ahora. Y quizá esto sea una advertencia para aquellos que arrojaron la primera bomba atómica, y Dios posiblemente no olvidará eso. Eso fue algo horrible, y no creemos que esa nación ahora tenga que vestirse de cilicio y echar ceniza sobre su cabeza. No hay razón para hacer eso, aunque fue algo realmente terrible. Pero después de todo, la guerra es algo horrible también. Pero al usar esa bomba atómica se puso punto final a la guerra de entonces. Y quizá eso sirva para justificar su uso. No estamos seguros. Pero lo interesante de todo es que una nación trata de atemorizar a la otra, y el enemigo a veces comete el error de creer que la nación atacante está solo hablando, que es solamente palabrería, cuando en realidad la nación atacante está diciendo la verdad. Y quizá por eso ellos utilizaban este color rojo.
Ahora veamos lo que dice aquel versículo 3 de este capítulo 2 de Nahum. El escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Creemos que esto describe la forma en que esos carros estaban construidos. No estaban construidos de madera como los otros carros que uno puede apreciar en los museos del presente. Por ejemplo, los egipcios utilizaban mucho la madera al construir esos carros de guerra. Aparentemente los asirios eran los que tenían el último modelo en este asunto de carros, y estos eran como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, dice aquí el versículo 3. Y el versículo 4 es otro versículo que va a ilustrarnos un método de interpretación de las Escrituras que es completamente equivocado. Por ejemplo, este versículo 4 dice, «Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos». De paso, digamos que aquí se nos revela que él está hablando en cuanto a los carros de los enemigos y a los carros de los asirios. Y probablemente esta sería una batalla en la que el enemigo usaría carros. Ahora lo que ocurrió es que cuando el enemigo marchó contra Asiria, esta nación tenía una ciudad que podía ser defendida muy bien. Se dice que Nínive tenía 1,500 torres, y cada una de ellas era de más de 60 metros de altura. Quien nos da esta información es un historiador griego llamado Deodoro Sículus. O sea que podemos decir que Nínive era una ciudad muy bien defendida, por cierto. Pero durante el sitio, el río Tigris aumentó su cauce y provocó una inundación que se llevó una sección completa del muro. O sea que hizo lo que el enemigo no podía hacer. Las aguas del río llegaron a los muros de Nínive y el enemigo pudo acercarse y penetrar hasta dentro de la ciudad misma. Penetró a la ciudad de Nínive y luego utilizaron métodos de irrigación para inundar a la ciudad e inundaron también el palacio. Así fue pues como él pudo apoderarse de ellos. La apertura en los muros era de tal tamaño que los carros del enemigo pudieron pasar adentro de la misma ciudad. Ahora lo que aquí se nos describe no es otra cosa sino una batalla de carros de aquel día. Y hay una interpretación de la profecía hoy que deploramos, por cierto. Y nos da pena ver que en la hora presente tenemos tanto de esto. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay quienes opinan que esta es una profecía en cuanto al automóvil. Fue Sir Robert Anderson quien habló de las manifestaciones extravagantes de los traficantes de las profecías. Ahora debemos reconocer que hoy existe gran interés en la profecía, y hoy están ocurriendo muchos hechos mundiales, grandes crisis, y uno puede llegar a ser un fanático en cuanto a esto, y puede exagerar mucho la cosa. Winston Churchill fue quien dijo que un fanático es aquel que no puede cambiar su manera de pensar y que tampoco quiere cambiar el tema. Y hay algunas personas que hoy se dedican a hablar nada más que de la profecía. Después de todo, debemos decir que ese es un tema bastante limitado. Y para otras personas es algo normal. Otras, en cambio, llegan a ser un poco fanáticas en cuanto a sus interpretaciones. Y hace algún tiempo alguien hablaba que esta profecía aquí es una profecía en cuanto al automóvil. Pero, amigo oyente, esto aquí es algo que no tiene nada que ver con el automóvil. Aquí se habla de que se van a atropellar en su marcha. Usted sabe muy bien lo que sucede si un automóvil atropella a otro. Allí termina todo y no se puede ir a ninguna parte. Usted ha podido apreciar esto en las carreteras. Lógicamente, cuando llega la hora en que todo el mundo está en la carretera, puede ver a un accidente detrás de otro. Así es que, cuando un automóvil atropella a otro, allí queda todo. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí el profeta Nahum? Bueno, si usted ha podido observar alguna vez en un museo o ha visto alguna fotografía de una de estas ruedas que usaban estos carros, usted ha podido apreciar que del eje salen unas extensiones de metal que son un arma muy peligrosa. Así es que la persona que estaba manejando ese carro podría acercarse todo lo que le fuera posible a su enemigo, y ese instrumento de guerra que sobresalía del eje del carro destrozaba las ruedas de madera del carro enemigo, ya que muchos de ellos tenían ruedas de madera. Y eso, por supuesto, ponía fuera de acción a ese carro si el enemigo podía acercarse y destruir las ruedas de un solo lado. Y a eso es a lo que se refiere este versículo. No tiene nada que ver con el automóvil de nuestros días. Luego dice, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Ellos se movían muy rápido en aquel día. Pero para nuestro día, eso sería muy lento, por cierto. Los asirios habían desarrollado la lucha por medio de los carros de una manera tal que era casi imposible superarlos.
Así es que el enemigo había asimilado eso. De modo que cuando se encontraban en las calles de la ciudad y en las afueras de la ciudad, la batalla era algo terrible, por cierto. Pues bien, es de eso de lo cual el profeta nos está hablando aquí. Ahora nosotros creemos que uno puede lograr una aplicación moral y espiritual de la palabra de Dios. Pero no creemos que uno puede tomar esto e interpretarlo de manera literal para nuestros días. ¿Se da cuenta, amigo oyente, de lo destacado que es este libro de Nahum? Aquí tenemos otro de los grandes principios de la interpretación de la palabra de Dios. Y cuando usted lea ya en Isaías, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, no piense que está hablando de árboles de naranjas, porque esa es una planta que crece en abundancia en Israel. En realidad, toda esa zona ha tenido siempre muchas naranjas hasta en los días de Salomón, porque él habla ya en el Cantar de los Cantares de morar debajo de los manzanos. Y ese manzano es una referencia a los árboles de naranjas, en realidad. De modo que debemos decir que usted no debe tomar hoy las Escrituras que han tenido una interpretación para un pueblo diferente, en una época diferente, y traerlas a nuestro propio tiempo y decir que es una profecía para hoy. Amigo oyente, eso es lo que nosotros llamamos, en la misma expresión que mencionamos antes de Sir Robert Anderson, manifestaciones extravagantes de los traficantes de las profecías. Así es que aquí tenemos pues otro gran principio de la interpretación de las Escrituras. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y vamos a continuar con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 2 de Nahum y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.